Les saludamos cuando son las 8:05 en este gélido martes 7 de mayo del año 2024. Esperamos que estén bien, donde quiera que estén escuchando esta transmisión, y por supuesto un llamado en un día como este al buen resguardo, que si no es estrictamente necesario, no salir. Si es que se sale, andar con cuidado, especialmente en los lugares donde se producen inundaciones, tener cuidados con los hoyos, tener cuidado con el piso resbaladizo, y otros asuntos que son de especial cuidado en un día como este, donde al menos en la zona central se espera un temporal significativo. Vamos al comentario. Dentro de las distorsiones que ocurren en la discusión política en Chile, está aquella que pone en contradicción la libertad de expresión con los derechos humanos. Esto es, que se puedan señalar en medios de comunicación y en el trámite legislativo muchas veces mentiras, así como otras veces propuestas que atentan contra los preceptos básicos de los derechos humanos, bajo el argumento de que es en el marco del ejercicio de las libertades. Mal podría la libertad de expresión colisionar con los derechos humanos, puesto que es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero una de sus funciones es que haga posible la fiscalización al poder, no la obsecuencia con él. Es por eso que hay gobiernos y personas preocupados en todo el mundo de amenazar el ejercicio de la libertad de expresión. Pero es por eso también que cuando el poder despliega discursos y acciones que atentan contra derechos fundamentales, el rol del espacio de la discusión pública en el cual los medios de comunicación juegan un rol tan relevante, debería ser una puesta de límites y no solamente dejar hacer, como penosamente suele ocurrir en el debate público chileno. Lo vimos el año pasado con los dichos negacionistas respecto a las violaciones a los derechos humanos en dictadura, y lo vemos ahora cuando en el mal uso del nombre de la seguridad pública, se promueven ideas aberrantes como la amnistía a agentes del Estado violadores de derechos humanos o el retorno de la justicia militar. Por otra parte, la libertad de expresión no es solo de quienes somos parte de los medios de comunicación. Como es un derecho humano, es universal, es decir, es del conjunto de los habitantes del planeta y por tanto de este país. De usted, que no es periodista, del mismo modo que en mi caso, que sí lo soy. Por eso, por ejemplo, y tiene que ver directamente con la libertad de expresión, no es aceptable la represión perpetrada ayer por carabineros a quienes se manifestaban pacíficamente pidiendo el indulto para Katy Hurtado. Un caso que es representativo y que nos lleva a reflexionar sobre muchas otras mujeres que han llegado a acciones extremas con tal de salvar sus vidas ante situaciones de violencia por parte de parejas o exparejas. En la misma línea, una de las acciones fundamentales del funcionamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos relativas a la libertad de expresión es la implementación del Plan de Acción de Rabat, que trata sobre la prohibición, esto como parte de la libertad de expresión, la prohibición de la apología al odio nacional, racial o religioso, que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Es por eso que cuando un dirigente, cual sea, promueve en discursos y acciones la xenofobia contra la migración o homofobia, transfobia contra integrantes de nuestra comunidad y tantos otros ejemplos, no parecería que la respuesta desde el periodismo adecuada fuera permitirlo y ser pasivos, puesto que la supuesta libertad de expresión de quien lo dice está mal usada y está atentando contra los derechos y dignidad de otros sectores de la sociedad. Asimismo, existe una corriente creciente de carácter académico y político que señala que la difusión de noticias falsas, que estuvo en el corazón del último foro de la libertad de prensa organizado por la UNESCO, como ocurrió, por ejemplo, el domingo pasado en una de las intervenciones de Tolerancia Cero, no es el ejercicio de la libertad de expresión, sino al revés, un atentado contra la libertad de expresión e información, puesto que induce a la ciudadanía a tomar posiciones sobre supuestos falaces. En resumen, libertad de expresión y derechos humanos son dos conceptos que deben ir muy entrelazados, lo cual implica, entre otras cosas, defender la libertad de expresión de su mal uso para pasar a llevar otros derechos humanos.